hay que seguir orando para que Dios nos dé otro lugar, ¿verdad? Porque necesitamos otro lugar para que los niños estén más cómodos y poder empezar a tener. En este momento vamos a orar también por las obras de las tinieblas, ¿verdad? Que siempre están presentes. Si ustedes saben, ¿verdad? Que hay un principado sobre México, la llamada Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y el día 12 creo que es su festejo principal. Pues vamos a orar para que esa obra, ¿verdad?, sea detenida. Dice que como cristianos no debemos participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Como yo estaba en la empresa donde, bueno, en una empresa donde estuve, siempre sería 12, ¿verdad? Lo querían obligar a uno a que diera su cooperación, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dar a los ídolos, no debemos dar a los ídolos, ¿verdad? Porque no seríamos participantes ni tampoco comer de lo que fue sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Si hay dos cosas que se nos piden en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No es que cumplamos la ley de Moisés, pero dice, guárdese de dos cosas, ¿verdad? De ahogado, perdón, de ahogado, de sangre, de fornicación, ¿verdad? Entonces, fornicación espiritual es rendir culto a los ídolos, ¿verdad? Comer alimentos que han sido dedicados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Rey, tú eres el que gobierna, Señor. Está escrito, Señor, en tu palabra, Señor, que en el último tiempo, Señor, tu reino será establecido, Señor, sobre todo reino. Señor, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, pedimos por nuestro México. Señor, pedimos para que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya cada corazón. Señor, reprendemos toda la idolatría, Señor, todo el culto que se le rinde, Señor, a este principado, Señor, a la Virgen de Guadalupe, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que tu reino sea establecido, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, viniste a establecer un reino, no una religión. Y lo haces, Señor, por medio de tu evangelio, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que la gente en este tiempo, Señor, que es un tiempo de Navidad, Señor, en el cual tú veniste a este mundo, sea tocada y realmente puedan comprender cuál es el propósito, Señor, por el cual viniste a este mundo. No honrar, Señor, a la madre, sino, como dice en tu palabra, honrar al Hijo, ¿verdad? Para que entonces el Padre se agrade y envíe su bendición. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a estudiar la palabra y vamos a ver algunos pasajes. Estamos en tiempo navideño y sentí conveniente, ¿verdad?, hacer algunas observaciones de lo que es la Navidad, ¿verdad? Tantas palabras que utilizamos en Navidad y cosas que se cantan, pero realmente todo esto tiene un significado más profundo, ¿verdad? Que pues tocar tambores, ¿verdad? O tocar campanas, o poner adornitos navideños, o poner un arbolito, ¿verdad? Realmente Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y vamos a tratar de profundizar en ese propósito. Así es que el mensaje de esta mañana lo he titulado Adoración en Belén, ¿verdad? Y vamos a la primera diapositiva. Y bueno, vamos a encontrar, gracias, en el libro de Mateo, si tiene su Biblia, ¿verdad?, puede abrirla porque ahí vamos a ver algunas porciones y vamos a ir explicando este pasaje que tiene mucha información valiosa para nosotros en este tiempo.
posiblemente esté titulado La visita de los magos, ¿verdad? Y dice así que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense que el oriente, lo que en aquel entonces llamaban ellos oriente, se refería a Babilonia, Persia, ¿verdad? El reino de Saba, que estaba más abajito por la parte africana, ¿verdad? Algunos dicen que incluso Etiopía, por eso, ¿verdad? No eran 3 reyes magos, nada más la Biblia dice unos magos de Oriente, ¿verdad? Pero por eso ponen también un negrito, porque se supone, ¿verdad?, que también gente de Etiopía, que algunos magos de Etiopía vinieron para ver al rey de los judíos que había nacido, ¿verdad? Tarsis, ¿verdad?, que también, bueno, queda un poquito más cerquita de Israel, pero también son reyes que estaban en el oriente. Todos ellos fueron convocados por Dios para ir a adorar al Salvador. Saben que ellos tuvieron que recorrer cerca de 1,600 kilómetros para poder llegar a donde estaba Belén. Es una distancia bastante grande, ¿verdad? Estaba yo viendo que un camello, si camina constantemente puede recorrer hasta 40 kilómetros por día. Obviamente, ¿verdad? La persona tiene que descansar, tiene que dormir, ¿verdad? Sin embargo, pues esto significa, ¿verdad?, que hicieron posiblemente un viaje de poco más de 2 meses para poder llegar a donde estaba el Salvador. Vamos a la siguiente. Dice la palabra que ellos vieron una estrella, ¿verdad? No se sabe exactamente cómo es que los magos pudieron relacionar el ver una estrella en el cielo con que venía el nacimiento del rey Mesías de los judíos. Sin embargo, sí sabemos que seguramente hubo un entendimiento que vino de parte de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, obra en las personas para darles también entendimiento acerca de lo que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Ustedes saben que Babilonia fue impactada de alguna forma porque ellos cautivaron a los judíos y los llevaban a su territorio. Y Dios puso gente prominente, gente importante como Daniel, como sus amigos, los cuales Dios elevó y puso en lugares estratégicos, y también ellos dieron a conocer al Dios de Israel. Había en Israel, en Babilonia después, un conocimiento de la cultura y de los escritos hebreos. Entonces, suponemos que esta gente, que estos magos, ¿verdad?, que es más o menos unos 500 años después de Daniel, ellos conocían también los escritos hebreos. Y ellos pudieron de alguna forma relacionar la aparición de esa estrella con que el Mesías estaba por llegar. Recuerden ustedes que los hebreos estaban esperando la llegada del Mesías, y aún en este tiempo ellos siguen esperando la llegada del Mesías. Así es, ¿verdad? Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino más bien de una forma que ellos no han podido darse cuenta que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Entonces ellos están esperando un Mesías, pero ese Mesías ya vino. ¿Y quién lo puede reconocer? Pues quien realmente estaba en sintonía con Dios, y no fueron propiamente los judíos, ¿verdad?, en aquel entonces, ¿verdad? No todos, solamente algunos. Si se fijan, los que se acercaron al Señor Jesucristo era porque el Espíritu Santo los impulsó, les habló, ¿verdad? Por ejemplo, ese hombre que fue impulsado por el Espíritu al desierto, ¿verdad?, ese anciano, porque Dios le dijo, ¿verdad?, que él no iba a morir, ¿verdad?, hasta que él viera al Salvador. Esa mujer, Ana, la profetisa, ¿verdad?, también fue impulsada por el Espíritu para presentarse en el templo y poder tomar en sus brazos, ¿verdad?, a ese bebé, ¿verdad? Y vamos a ver que el Espíritu Santo convoca a muchas personas de diferentes culturas, pero todos tienen un común,
hay un sentir, hay una comunión con Dios, hay un deseo de adorar a Dios, de reconocer al Dios de dioses. ¿Cuál era el Dios de los babilonios? Tenían muchos dioses, eran muy idólatras, pero pensamos que estos magos, por medio del conocimiento, eran monoteístas. Ellos creían en un solo Dios y fue tanta su determinación que dijeron, tenemos que ir a ver, a presenciar este acontecimiento y tenemos que venir a adorarlo. ¿Saben que cuando una persona busca tener, digamos, un rey busca tener amistad o un pacto, ¿verdad?, con alguien, le manda regalos, va a visitarlo, tiene un encuentro diplomático con ese rey? Pues eso hicieron estos magos, ¿verdad? Muchos de ellos, aunque posiblemente, ¿verdad?, eran reyes, no lo podemos asegurar, porque la Biblia solamente nos dice que eran magos. Pero muchos de ellos, ¿verdad?, entendemos que tenían autoridad, ¿verdad? Y ellos fueron de alguna forma a hacer un pacto, a rendir culto, fíjense, a reconocer a ese rey que estaba llegando al mundo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aquí hay unas escrituras que posiblemente, ¿verdad? No decimos que hayan sido estas, ¿verdad? Pero debe haber sido alguna escritura que hablaba acerca de la estrella, ¿verdad? De una estrella y de la descendencia de Jacob, ¿verdad? O del pueblo de Israel y del rey Mesías que iba a venir, que el Espíritu Santo utilizó para que estos hombres fueran motivados y hacer ese viaje de 1,600 kilómetros. ¿Cómo cuánto será 1,600 kilómetros de aquí de Querétaro? Será, yo creo, la frontera, ¿no, verdad? Son como 1,000 kilómetros a la frontera, ¿verdad? De aquí de Querétaro. Son 2,000 kilómetros, ¿verdad? Imagínate, en línea recta, ¿verdad? Atravesar casi toda la República Mexicana para ir a ver al rey de los judíos. Muchas veces como cristianos, ay no, me queda lejos esa iglesia, ¿verdad? Y viven a 3, 4, 5 kilómetros y les pesa ir a adorar al rey. Y estos hombres, fíjense qué espíritu tenían ellos para decir, no importa, está lejísimos, ¿verdad? Y vamos a gastar, porque no iban a llevarle un regalito de Sams, ¿verdad? Iban a, perdón, ¿verdad? No iban a llegarle un regalito cualquiera, ¿verdad? Ellos llevaban oro, llevaban incienso, llevaban mirra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran regalos dignos. Ok, Éxodo 32:13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y está hablando, ¿verdad?, que la descendencia iba a ser como las estrellas, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿qué es lo que hizo con la descendencia de Abraham? La catapultó, la exponenció para que ahora sea como las estrellas del cielo. Todos los gentiles, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Números 24, 16 al 17, está hablando un profeta. Es un profeta que se llama Balaam, que después se desvió, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, él dijo estas palabras. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Nos está hablando, ¿verdad?, que de la simiente de Jacob se iba a levantar una estrella, un hombre con una autoridad, con un cetro en Israel que iba a gobernar las naciones. ¿Quién es ese? Pues nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos más adelante. ¿Qué era un mago en Babilonia? ¿Cuál era realmente su función de un mago? Bueno, esta palabra que se utiliza en Mateo es magoi, ¿verdad? Es un vocablo babilonio.
y es una persona influyente, considerada sabia, que interviene junto a las autoridades como consejero, como maestro, como sacerdote, como médico, como vidente, como intérpretes de sueños y hasta hechiceros, ¿verdad? Entonces, así estaban Daniel y sus amigos, fueron preparados para que ellos fueran una especie de magos, eran autoridades. De hecho, la palabra de Dios dice que después Daniel fue hecho el líder de los magos y de los astrólogos, porque en él había un entendimiento mayor, había una sabiduría mayor, entonces no era cualquier tipo de persona. Aquí lo dice en Daniel 1, 18 al 18, pero 17, 18 y 19 dice, a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Prepararon a muchos jóvenes, los instruyeron. Sin embargo, ¿por qué ellos sobresalieron? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, ¿verdad? Tú eres, hermano, hermana, una persona diferente. A ti no te va a hacer el mismo efecto el estudiar, el prepararte que a otras personas, porque en ti está el Espíritu de Dios. Tú vas a destacar en lo que tú hagas porque el Espíritu de Dios está contigo. Claro, si estás lleno del Espíritu de Dios. Si estás en la carne, pues igual vas a ser una persona común. Pero estas personas, ¿por qué destacaron? Precisamente por eso, ¿verdad? No eran gente extraordinaria. Dios era el extraordinario dentro de ellos. Vamos a la siguiente. Así es que Mateo 2 nos narra, ¿verdad? Versículos 3 al 6, que fueron sorprendidos. El gobierno romano fue sorprendido, los hebreos, ¿verdad? Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó, ¿verdad? Porque ellos dijeron, venimos a ver al rey de los judíos, ¿verdad? Se turbó toda Jerusalén con él. ¿Cómo? Vienen a ver al rey. Pues ¿cuál rey? Pues si Herodes es el rey. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tremendo, tremendo, ¿verdad? El que vienen estos magos de Oriente y dicen, venimos a ver al rey que ha nacido. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Herodes, pues enojado, ¿verdad? Pero extrañamente no se ve ningún movimiento de parte, digamos, de estos principales sacerdotes y escribas del pueblo. No dijeron, pues vamos a ver, vamos a buscar al rey. Estos vienen a adorarlo, pues vamos a ver si es cierto. No, los dejaron ahí solitos, ¿verdad? Fíjense qué situación. Puedes tener mucho conocimiento de la escritura y que el Salvador pase enfrente de ti y no lo veas. Que extrañamente los mismos magos de Oriente que no eran judíos, ellos le estaban avisando, llegó el Salvador, pero no hicieron nada. No tomaron ninguna acción ni positiva ni negativa, pero Herodes, ¿verdad? Pues era otra persona, porque a él sí le interesaba el reino. Vamos a ver más adelante qué pasó. Bueno, acerca del lugar de nacimiento, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que fue en Belén y pues aunque de alguna forma los magos recibieron más claridad, ellos tenían cierto entendimiento, pero cuando los sacerdotes, ¿verdad? Dicen, pues es en Belén, ahí es donde tienen que ir a buscar al Mesías, ¿verdad? Entonces, a pesar de esa revelación,
Ellos continúan, en este lugar, ellos se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Y fueron estos magos a Belén, ¿verdad? Miqueas 5, 2 dice, pero tú Belén, ¿verdad? Esto es lo que dice el Antiguo Testamento, pero tú Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Fíjense, ellos estaban esperando al Mesías, pero en ese momento no se movieron. Pero fíjense, curiosamente, Belén es el mismo lugar de nacimiento de David. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué es importante que sea David? Porque a David se le profetizó que de su simiente iba a venir el Salvador, el Rey, ¿verdad? Es más, él dijo, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate, ¿verdad? A mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. David sabía perfectamente que de sus descendientes iba a venir el Mesías. Y Dios preparó todo de tal forma que en el mismo lugar donde David nació, también vendrían a ser el descendiente de David, el rey, ¿verdad? El rey eterno. ¿Ok? También estábamos viendo la otra vez, ¿verdad? En el Instituto Shema, que el lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo murió es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces, esas coincidencias no son coincidencias, sino que Dios da señales y nos indica, mira, este es el lugar, esta es la persona. Vamos un poquito más adelante. Como les decía, ¿verdad? No todas las personas lo tomaron esto como un acto normal, ¿verdad? Vinieron los reyes de Oriente, unos magos de Oriente, pues, que están buscando al Mesías, ¿no? Herodes dijo, vayan, ¿verdad? Llamó en secreto a los magos y les preguntó el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Hace cuánto tiempo apareció? No, pues que hace tantos meses. Y entonces los envió a Belén y le dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando lo encuentren, por favor, háganmelo saber, porque yo también quiero ir a adorarlo. Eran muy astutos, ¿verdad? Eran muy astutos los romanos, ¿verdad? Y Herodes no era la excepción. Así es que, ¿verdad? No sé cómo los pudo engañar, ¿verdad? Pero era muy inteligente, era muy astuto, ¿verdad? Y entonces estos magos inocentemente dijeron, ok, vamos a ir a Belén y sí, regresamos y te avisamos para que tú vayas y lo adores, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ampliando un poquito el significado de Belén, ¿verdad? Fíjense que Belén es un nombre compuesto en hebreo, ¿verdad? Si alguien sabe hebreo, ahí les puse las letras, ¿verdad? Pero sería algo así como Betlehem, ¿verdad? Que significa, fíjense, casa del pan, de la comida, ¿verdad? En hebreo tiberiano, ¿verdad? Y en árabe, ¿verdad? Significa casa de la carne, ¿verdad? Entonces, esa es la casa donde va a haber alimento, donde va a haber viandas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ya en su ministerio, en Juan 6, 48 a 51, les da una señal. Fíjense qué es lo que dijo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Por qué estaba dando el Señor Jesucristo este mensaje? Le dijeron los sacerdotes, los fariseos, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Moisés nos dio el maná. ¿Tú qué señal vas a hacer? Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les empieza a decir, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que, ¿qué? Desciende del cielo. ¿A dónde descendió? En la casa del pan. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Fíjense, más claramente no se los pude haber dicho. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También nuestro Señor Jesucristo dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, ¿verdad? Vivirá eternamente. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Para las personas que conocían las Escrituras, que el Espíritu Santo les estaba dando discernimiento, les estaba dando las claves, y les estaba enseñando las credenciales. Yo soy ese. Fíjate dónde nací. Fíjate cuál es mi nombre. ¿Verdad? Fíjate, ¿verdad?, lo que dicen las Escrituras respecto a esto y aquello. Y así es que piense que la persona que tiene entendimiento del Espíritu de Dios va a poder relacionar las cosas que dice la Escritura con los acontecimientos que están sucediendo en ese momento en su vida. ¿Verdad? Vamos más adelante. Una luz que guía. Mateo 2, 9 al 10 dice que ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mucha gente dice, pues, ¿qué habrá sido esa estrella? Pero algunos dicen, pues a lo mejor fue un cometa que pasó por ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo es que esa estrella se puso exactamente sobre el lugar donde estaba María José, donde estaba el niño Jesús? Solamente un milagro puede realizar esto. Juan 1:9, ¿verdad? Porque esto es otra señal, ¿verdad? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Jesucristo, esa luz que nos va a guiar, que nos va a llevar al destino que Dios quiere. No te estoy diciendo, sigue una estrella, te estoy diciendo, sigue aquel que es la luz, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos más adelante. Y después que llegan estos magos, versículo 11 de Mateo 2 dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ofrecieron regalos dignos de un rey. No era cualquier persona, no era cualquier niño. Y fíjense, curiosamente, yo creo que se quedaron sorprendidos, porque dijeron, pensamos que lo íbamos a encontrar en un palacio, y lo encontramos en un pesebre, pero este es. Ellos traían tesoros magníficos y se los ofrecieron. El acto de adorar, que es uno de los actos más importantes, hermanos. El acto de adorar es uno de los actos más importantes que debe realizar el ser humano. ¿Cómo? Yo pensé que el acto más importante, ¿verdad?, era comer, o era ir a la universidad, o era trabajar. No, el acto más importante del ser humano es adorar, ¿verdad? Ellos encontraron al adorar a nuestro Señor Jesucristo una luz para toda la vida. Iban siguiendo una estrella, pero encontraron aquel que es la luz del mundo. Y tú, si adoras a Cristo Jesús, seguramente, ¿verdad?, y si tú decides seguirle a Él, seguramente esa luz te va a guiar toda tu vida. Segundo lugar, ¿verdad?, encontraron un motivo para vivir. Cuando tú encuentras a Jesús, tú te das cuenta, ¿verdad?, que todo lo que has hecho y todo lo que has dicho en el pasado no tiene valor, porque estar delante del Rey y ponerse a las órdenes del Rey de Reyes es más importante que seguir siendo, perdón de la palabra, pero un tacaño. Seguir siendo una persona del mundo que no tiene reino, que anda vagabundeando, vamos a decirle así, por este mundo. Porque ¿qué es una persona vagabunda? Es una persona que obedece su voluntad. El reino de los cielos es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo hace personas obedientes, hace personas que sean leales
al reino de los cielos. Sin embargo, a veces el libre albedrío, ¿qué es lo que hace? El libre albedrío hace que esos siervos leales a veces se desbalaguen, a veces anden en otros caminos que no son los caminos del reino, o a veces hace que se aparten, ¿verdad? Si esa persona da mucha rienda suelta, ¿verdad? Yo tengo libre albedrío y yo puedo hacer todo. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo puedo hacerlo. Pues está mal usado ese término, ¿verdad? Porque está hablando de poder, cosas, pero en los planes de Dios, no que hagas lo que tú quieras. Muchas veces el creyente es débil por el libre albedrío. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Y qué es un esclavo? Alguien que no va a decidir por sí mismo, sino que le pregunta a su Señor. Por eso es tan poderoso el hecho de que tú adores y reconozcas al Rey. Por eso es tan poderoso. Porque entonces ya no vas a hacer tu voluntad, sino vas a hacer la voluntad del Rey de Reyes. ¿Y qué va a traer eso como resultado? Su bendición, su protección, sus ojos, su gracia va a estar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que haces. Pero es que a mí me gusta el libre albedrío. Sí, qué bueno, lo tienes y Dios no te lo va a quitar. Pero si te conviertes en esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre tendrás éxito. Porque estarás a las órdenes y bajo la bendición del Todopoderoso. Así es que adorar es nuestra posición correcta delante del Creador. La posición incorrecta es, sigo siendo el rey, yo mando, yo hago lo que yo pienso que es mejor, yo gobierno mi vida, yo gobierno mi familia, yo gobierno mi negocio. Esa es la postura equivocada. La postura correcta es, Señor, tú eres mi rey. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Señor, ¿qué quieres que haga? Y antes, ¿qué era él? Él era el Señor, él era el que perseguía a los cristianos. Hasta los mismos sacerdotes le habían dado cartas y autoridad para que arrestara a cualquiera que encontrara que fuera cristiano. Tenía mucho poder. Pero cuando se encuentra con el Salvador, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Así es que es mejor ser súbdito del rey que un rebelde, ¿verdad? Que a final de cuentas, el reino de los cielos va a dominar todos los reinos. Aunque tú digas, yo hago mi reinito por acá y yo soy poderoso acá, no importa. Tu reinito no va a subsistir ante el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¡cuidado! Porque el reino de los cielos está muy cerca. Y todos los reinitos, todos los países van a tener que someterse a ese reino. Y si tú desde hoy te sometes a ese reino y a ese rey, harás bien, porque va a haber una grande recompensa. Muchas naciones, ¿verdad? En el último tiempo aún se van a rebelar contra este reino eterno. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a ser destruidos. Mucha gente se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque siempre fue rebelde y nunca quiso someterse al reino de Dios. Pero estos magos, aún en el momento en el cual estaba ahí indefenso, entre comillas, el Rey de Reyes, en ese momento dijeron, vamos a apresurarnos para hacer pacto con este rey, porque este va a ser el rey de toda la tierra. Qué importante. Vamos a la siguiente. Sin embargo, no todos ven las cosas iguales. No todos encuentran la vida. Mateo 2:16 dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado, ¿verdad? Porque un ángel les dijo, no regresen a Herodes, porque él va a querer matar al niño. Mejor váyanse por otro lado.
Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. ¿No le suena este acontecimiento familiar? Que en la Escritura hay otro acontecimiento parecido con Moisés. Y Moisés es un tipo también del Señor Jesucristo. Porque Moisés fue levantado por Dios para libertar al pueblo de Israel. Así como Jesucristo fue levantado para libertar a todos los que estábamos en pecado. Moisés fue levantado para libertar a todos los que estaban cautivos en Egipto. Y él no lo sabía, era un bebé indefenso. Pero sin embargo, lo persiguieron de tal forma que mataron a los niños de su generación y él se salvó. Porque su madre tuvo fe y lo puso en un Moisés, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, una canastita. Le hizo un barquito, le puso brea, ¿verdad? Y ahí estaba flotando el bebé, ahí entre los juncos, o no sé, ¿verdad? En ese río donde iban el río Nilo, ¿verdad? La hija de Faraón. Pero ella no sabía realmente cuál iba a ser su destino. Nada más dijo, no quiero que lo maten, ¿verdad? Y lo puso ahí. Pero Dios tenía un plan y Dios sacó a Moisés de las aguas, ¿verdad? Lo libró de la muerte. Así como también nuestro Señor Jesucristo fue sacado de la tumba, ¿verdad? Y fue liberado de la muerte para siempre. Vamos más adelante. Dios dirige a aquel que le teme. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, ¿verdad? Que no volviesen Herodes, regresaron a la tierra por otro camino, ¿verdad? Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Esta semana, ¿verdad? Dani comentaba un testimonio, ¿verdad? De que estaba platicando con una persona y esa persona le decía, pues es que tuve revelaciones y ahora lo que se me reveló, ahora ya sucedió, ¿verdad? Y no era algo positivo, era algo negativo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero hubieras orado para que eso que Dios te reveló no hubiera sucedido, ¿verdad? Dios nos muestra y Dios te muestra y Dios te va a mostrar cosas para que tú ores, para que tú te muevas en la dirección correcta. Imagínense que no se hubiese presentado ese ángel, ¿verdad? No hubiese Dios habladole a estas personas en sueños, ¿verdad? Pero no fueron sueños, ¿verdad? Que no hubiesen tenido esa revelación. ¿Qué hubieran hecho ellos? Avisarle a Herodes, ¿verdad? Y Herodes inmediatamente, ¿verdad? Manda un ejército y acaban con la vida del Salvador. Porque aunque no lo crean, ¿verdad? Jesucristo era de carne y hueso. Y si él moría de una forma en la que Dios no lo había planeado, el plan de salvación se echaba a perder. Por eso era muy importante que Jesucristo muriera en su tiempo y en una cruz, después de haber dado testimonio y después de haber predicado el mensaje del Evangelio. Antes no, ¿verdad? Pero el diablo, ¿verdad? Es astuto y él inmediatamente cuando sabe algo, quiere actuar para interferir en los planes de Dios. Vamos más adelante. Así es que Dios envió su protección, dice que después partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Así es que no solamente le avisó a los magos, sino que también le habló a José. Y de esa forma también José se refugia en Egipto, se esconde, y así fue como nuestro Señor Jesucristo fue librado de esa matazón tan tremenda, ¿verdad? Muy bien. Aplicando esto a nuestra vida, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú existes? Sí, ¿no? Pero realmente estás viviendo. ¿Y a qué me refiero con vivir? Si realmente tú estás disfrutando de la vida como Dios quiere.
Fíjense, Eclesiastés nos dice, 2:17. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. Y mucha gente, ¿verdad? Se aventura, no, pues es que yo creo que lo que necesito es más dinero. No, lo que necesito es una pareja. Lo que necesito es alguien que me quiera, así ya voy a ser bien feliz, ¿verdad? Dicen por ahí una refacción, ¿verdad? O sea, ya se le ponchó la llanta viejita y ahora quiere poner una llanta nueva en su carrito. ¿Será eso bueno? No, no es bueno. Bueno, en el coche normal sí, ¿verdad? Pero en lo que se refiere realmente no es bueno. Si nosotros hicimos un pacto con un hombre, con una mujer, ¿verdad? En el caso de las mujeres con hombres, ¿verdad? En el caso de los hombres con mujeres, si hicimos un pacto matrimonial, no es bueno que nosotros digamos, no, pues ya está muy arrugadito el viejito. Ya lo voy a cambiar por otro modelito, o la mujer, ¿verdad? Voy a buscarme otra más reciente, ¿verdad? Una Michelin, ¿verdad? No es bueno. ¿Por qué? Porque estamos faltando al pacto que hicimos con Dios. Pero mucha gente piensa que en el amor de las personas va a encontrar la felicidad. ¿Y qué es lo que sucede? Infelicidad, insatisfacción. En los placeres de este mundo tampoco está ahí la vida que buscan las personas. Eclesiastés 2:11 dice, miré luego todas las obras que había hecho, está hablando Salomón, que había hecho con mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuánta gente, verdad, que después de tener tanto dinero, muchos de ellos ilícitamente luego ya los andan persiguiendo? ¿Por qué? Por todo lo que se robaron. O gente que incluso lo hizo lícitamente. Pero al llegar a la cúspide, a la cima y tener todo el mundo, entre comillas, a sus pies, se dan cuenta que no tienen nada. Están vacíos. Están vacíos. Y los de abajo, yo quiero llegar a ser como ese de arriba. Pero no saben la vida de ellos. No saben las tristezas y las amarguras, porque la felicidad del hombre no está allí. Vamos a la siguiente. Job 30:26 dice, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job fue uno de esos hombres que tuvo de todo, tuvo muchísimas posesiones. Era un hombre importantísimo, muy rico. Sin embargo, dice que en esa luz en la que él vivía, de pronto le llegó una oscuridad. Juan 1:4 dice que en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz. Esa luz que quiere iluminar tu vida. Esa luz que nunca se te va a acabar. Esa luz que te va a dar un propósito verdadero por lo cual debes tú vivir. ¿Verdad? Esa luz es Jesús. En él estaba la vida. Y la vida es luz. Sabes a dónde vas. Sabes por dónde estás caminando. Dice la Biblia que el pecador no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, y la gente se va a dar cuenta que está haciendo algo mal. Lo van a reprender, lo pueden enjuiciar. No, mejor no voy a ir a la luz, no voy a ir a la iglesia, no me voy a juntar con los cristianos, no voy a leer la Biblia, no quiero saber nada, no me digas nada. Porque prefieren las tinieblas que la luz. Pero aquel que realmente ama a Dios y quiere encontrarse con Dios, ese sí va a buscar la luz y la va a encontrar. Vamos más adelante. Nuestro Señor Jesucristo murió para salvarnos. ¿Para salvarnos? ¿Pero de qué? Del pecado. Isaías 53, versículos 4 al 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros pensamos o le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Está muriendo el Señor Jesucristo allá en la cruz. Seguramente debe ser
uno de tantos criminales que sí, cada semana ahí crucifican a los delincuentes. Dice la Biblia que mucha gente así pensó y así piensa. Murió el Señor Jesús. Sí, qué bueno, yo voy a seguir con mi vida. Yo voy a seguir con el tren de vida que llevo porque yo creo que eso es lo correcto. Dice, nosotros pensamos, ¿verdad? Que Dios lo estaba castigando, que Dios lo estaba hiriendo. Dice, pero Él estaba siendo herido por nuestra rebelión, estaba siendo molido por nuestro pecado. Él estaba recibiendo nuestro castigo para que nosotros pudiéramos tener paz y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Yo le pido, gracias, Señor, bendito soy. Gracias por haberme. Bendito sea. De pronto, aquella persona que es indiferente al sacrificio de Cristo Jesús, cuando se da cuenta que fue por Él, porque Cristo murió, que fue para beneficio de Él, que fue por causa de Él, que Cristo Jesús murió, el corazón cambia. Si es un corazón bueno. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Yo pensé que el sacrificio de Cristo era parte de una religión. No es parte. Y puede ser parte de tu vida. Es la salvación que Dios te está enviando. Te estás ahogando en el mar de este mundo y Dios te envió un salvavidas, que es la muerte de Cristo Jesús. Agárrate del salvavidas para que no te ahogues. Pero mucha gente dice, pues, creo que puedo seguir nadando. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero un ser humano no está diseñado para estar nadando en el mar todo el tiempo. Se va a ahogar. Se va a ahogar. ¿Por qué? Porque no es para eso. Así es que, estando en el mar de este mundo de pecado, en el mar, ¿verdad? De todo el ajetreo, la vanidad de este mundo, la gente cae en tristeza, en insatisfacción, en placeres dañosos, en actividades peligrosas, pecaminosas, que acaban con la vida de las personas. Pero Jesucristo dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser sanos. Dice que Él fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. ¿Tú eres cristiano? ¿Tienes paz en tu corazón? Gloria a Dios. Quiere decir que realmente te has reconciliado con Dios. Si no tienes paz en tu corazón, quiere decir que la debes. Y mejor arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si la debes, la vas a pagar. Vamos más adelante. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no quedó en la cruz, como muchos quisieran, ¿verdad? Perpetuarlo ahí en una cruz. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Como un recordatorio. ¡Ay, míralo cómo está sufriendo! Mira nada más. Dios lo levantó de entre los muertos, dice 1 Corintios 15, 21 al 22, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué somos pecadores? Pues porque tenemos la naturaleza de Adán. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es el pecado, el deseo por hacer lo malo. Sin embargo, dice que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, a través de su resurrección trajo vida para que todo aquel que en Él cree se pueda salvar. Vida eterna. Vamos un poquito más adelante. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguir en nuestros caminos? Esta Navidad, ¿verdad? Y las demás Navidades deben ser como cualquier otra Navidad. Pues vamos a cenar el pavo, ¿verdad? Vamos a convivir con la familia, si es que se llevan bien. Porque a veces la Navidad es más bien un motivo de disputa.
No, pues es que ya voy a verle otra vez la cara a quién sabe quién, ¿verdad? Y entre familiares se odian. Y en vez de ser cena ahí parece ¿verdad? Realmente la Navidad debe ser un motivo de gozo. Te doy un regalo, ¿verdad? Porque Dios me dio un regalo a mí. Y yo estoy tan agradecido que quiero darle regalos a todas las personas porque Él me ha bendecido. Ese debería ser el mensaje, ¿verdad? Sin embargo, la gente hoy en día, ¿verdad? Muchas veces la Navidad no es un motivo de alegría, a veces es un motivo de dolor. Romanos 3, 14 al 17 dice que su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Yo pensé que por haber estudiado ya la tenía hecha y no me ha ido bien en la vida. Yo pensé que por casarme con Panchito, ¿verdad? Ya la había hecho porque decía él que tenía dinero y ahora es un pobretón. No se estén mirando, ya los vi. Que se están echando unas miraditas así como de que ya ves, ¿verdad? Ok. Pero así vive la gente, en amargura. ¿Por qué le hice caso a esta? ¿Por qué le hice caso a él? Ahora, ya me amolé, ya me echó a perder la vida. ¿Verdad? Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Por qué? Porque no conocen el camino de paz. ¿Y cuál es el camino de paz? El camino de Jesús. Sin embargo, tal vez hay quebranto y desventura porque no estás siguiendo el camino de Jesús. Pero voy a la iglesia, pero eso no es suficiente. Debes rendirte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La siguiente. Necesitamos tomar un cambio de dirección. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo o doble corazón, purificad vuestros corazones. Romanos 10:8 al 10 dice, más, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pastor, es que no sé dónde encontrar a Dios, es que he estado orando y no encuentro a Dios. Pues no lo estás haciendo bien, porque la Biblia dice otra cosa. Dice que si tú reconoces que eres pecador y te acercas a Él como un pecador, ¿verdad? Él te va a aceptar. Dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Pero voy a la iglesia, pero es que eso no es acercarse, eso es parte de acercarse a Dios. Pero realmente acercarse a Dios es que en tu habitación, en tu vida íntima, tú hables con Dios y le hables sinceramente, sin que esté el pastor ahí, sin que esté tu esposa, sin que esté tu esposo, que tú hables sinceramente con Dios. Si no, mira, podrás irte, ¿verdad?, a la iglesia más poderosa y estar con el ministro más ungido, pero Jesús va a pasar enfrente de ti y no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es algo del corazón. Mientras la persona dice, no, yo pienso que estoy bien, yo creo que estoy bien, no creo que esté tan mal, yo creo que soy buena persona, yo creo que soy mejor que muchos. Mientras uno está en ese espíritu, no lo vas a encontrar. Porque a Dios hay que llegar con el corazón roto. Señor, aquí está, soy pecador. Mira, estoy dolido por lo que he hecho. He hecho mucho mal. He mentido, he engañado, he fornicado, es lo que hayas hecho. Señor, aquí está este pecador. Basura. Pero sálvalo. Cámbialo. Perdona. Y entonces a continuación, ¿qué dice? Confiésalo como tu Salvador. Confiésalo como tu Señor. Entrégale tu vida. Y entonces dice, serás
salvo. Muy bien, vamos a terminar con esta última diapositiva. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino. Es Cristo Jesús. Religiones hay muchas. Tipos de iglesias cristianas hay muchos. Pastores hay muchos. Cristianos hay muchos. Pero solamente uno es el Salvador. Si tú confías en una iglesia para salvarte, estás mal. Si tú confías en una iglesia para salvarte, estás mal. Si tú confías en un pastor para salvarte, estás mal. Si tú confías en tu propia vida para salvarte, lo que tú crees, en lo que te enseñaron tus papás, estás mal. Porque es Jesucristo el que te salva. ¿Cómo? Siguiendo sus caminos. ¿Y cómo voy a seguir los caminos? Tengo que buscarme. Tengo que acercarme a Él. Tengo que leer su palabra. Y si en su palabra dice, perdona, pues voy a dar ese pasito. Y si en su palabra dice, ama, pues voy a dar otro pasito. Y si en su palabra dice, lee las escrituras, voy a hacerlo. Y si en su palabra dice, vive en santidad, me voy a apartar del pecado. Y todo lo que la palabra de Dios me vaya diciendo, ¿verdad? Voy a ir paso a paso, porque de esa forma voy a caminar. Yo pensé que nada más con ir a la iglesia, con eso ya estaba yo siguiendo a Jesús. No, hermano. Día a día, tú tienes que dar un paso conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la enseñanza de la Biblia. Y entonces podrás decir que estás siguiendo a Cristo. De otra forma, vas a ser un fariseo. Un fariseo, ¿verdad? Que se le anuncia, ya viene el Mesías, ya llegó. Qué bueno. Sí, van a nacer en Belén. Sí, yo lo sé. Lo dice Miqueas. Y ya. Y se les fue la oportunidad de adorar a su propio rey. Y fue tanta la ceguera que incluso, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Ellos mismos lo crucificaron a su Salvador, a su rey, lo mataron. Porque no es que digas, yo sé lo que dice la Biblia, yo ya lo sé. Ya estuve con los cristianos. Jesús puede pasar enfrente de ti y no lo vas a ver, no vas a ser salvo. No. Pero si tienes un corazón que realmente quieres encontrarte con Dios, pídele, Señor, verdaderamente quiero encontrarme contigo. Verdaderamente te necesito. Verdaderamente quiero saber si esto es la verdad o es una religión. Y Dios le va a hablar. Dios se va a presentar contigo. Y mira, cuando tú te encuentras con Dios, ni aunque yo te diga Dios no existe o te lo diga quien sea, nadie te va a poder convencer. ¿Por qué? Porque tú ya lo viste, ya tuviste una experiencia con Él, ya te salvó, ya te perdonó, ya te limpió, ya te tocó y dices, sí, Señor, tú eres verdadero, tú eres real. No eres un lavado de coco. No es que ya fui a aquella iglesia y ahí me enseñaron estas otras cosas y me hicieron un coco wash. No. Tuve un encuentro con Jesucristo el Salvador. Y a partir de ese encuentro dije, Señor, tú eres el Rey. Tú eres el Salvador. Yo me rindo a ti. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por el que gracias, Señor. No somos más sabios, Señor, que las personas que no te pudieron reconocer en aquel tiempo, Señor. No somos más inteligentes. Simplemente tú has tenido gracia, has tenido misericordia de nosotros. Tú dices, Señor, que el que no era pueblo fue llamado, Señor, pueblo. Gracias, Señor, a ti. Y también, Señor, por causa de aquellos que te desecharon. Por causa de aquellos, Señor, que no te consideraron
que eras el camino, que eras la verdad, que eras la vida, que eras el Salvador. Nosotros, Señor, sí te reconocemos. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros. Pero ayúdanos, Señor, ahora a mantenernos en este gran privilegio, Señor, de haber conocido tu camino, para hacerlo dignamente, Señor. Apártanos, Señor, de todo aquello que nos distrae, Señor. Señor, nuestro libre albedrío, gracias, Señor. Pero preferimos, Señor, someterlo para convertirnos en esclavos de Cristo, en súbditos del Rey de Reyes, porque tu reino, Señor, es un reino verdadero. Tu reino es un reino eterno, Señor. Todos los gobiernos de este mundo, Señor, se van a acabar. Todos los poderes, todas las glorias, todas las inteligencias, todos los bienes, todas las riquezas de este mundo, todos los placeres de este mundo, todo esto se va a acabar, pero tu reino va a permanecer. Y nosotros, Señor, queremos alinearnos a tu reino. Tú eres el Rey y te reconocemos como nuestro Señor, como aquel que nos guía, como aquel que nos salvó, pero también como aquel que nos ama con tanto amor que lo dio todo para salvarnos. Gracias, Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso nuevamente al Señor. Y dejo este lugar para, no sé, alguien